usted tiene la palabra. Bueno, una nueva entrega de su espacio Usted tiene la palabra por todas las vías posibles, donde Dios y la tecnología nos permita llegar y seguir conversando pues, con factores de opinión en el tema Venezuela y en la geopolítica mundial, en el contexto muy complejo de una pandemia llamada coronavirus, que sin embargo, con todas las dificultades que se nos presentan, nos permite pues, comunicarlo y que ustedes puedan ver ciertos códigos y hacer síntesis sobre temas de interés, y en este caso la política, porque vamos a conversar con Josber Vázquez, ya conocido por todos ustedes, politólogo, hoy residenciado en Santo Domingo, República Dominicana, pero que es imposible, pues, y con esta facilidad resulta imposible no abordarlo para hablar de temas políticos venezolanos. Josber, ahora sí se escucha y te vemos bien. Saludos. Saludos, Israel, saludos para toda la audiencia de Somos Televisión. Sin duda que la industria de la comunicación cambió para siempre, José Israel. Este tipo de plataformas te permiten conectarte no solo en tiempo real, sino en cualquier latitud que te encuentres. Entonces, estas son las bondades de la comunicación, aunque nunca van a reemplazar los medios de comunicación impreso, radio y televisión, pero sí es un buen complemento. Se suma, se suma. Y además sí, sin duda. Te da unas ventajas y unas facilidades. Por ejemplo, a lo mejor antes para hacer este programa tenía que buscar unos backers, unos diseñadores, la gente de producción, asistentes, carpinteros, luminitos. No, mi esposa, sí, está feliz que estoy grabando aquí en la casa. Aquí está. Así es. Mi música, la bendición de Divina Pastora y bueno, para adelante. Aunque no sepas tocar cuatro, pero está bien. No, sí, tú sabes que desde muy joven, gaiteros. No, tú eres un gaitero, tú eres un músico. ¿Cómo están las cosas por allá? Ya tienes tiempo, ¿no? Como en República Dominicana, como migrante venezolano. Sí, yo tengo ya en la República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, cerca de 1 año y 8 meses. Poco menos, poco más, pero por allí está. Y es un país, José Israel, bien interesante porque como cualquier país latinoamericano, especialmente caribeño, pues la idiosincrasia del dominicano no es muy distinta, no es muy distante al venezolano. Son personas muy cercanas, muy familiares, muy risueñas, con una democracia muy estable. Entonces, bueno, es interesante el país, además con unas fluctuaciones económicas bien importantes. Dominicana está sobre la media de los países caribeños, lo que significa pues, que aún en medio de las vicisitudes que pueda tener cualquier país, Dominicana pues, mantiene un buen récord. Claro, en medio de una pandemia, los países potencialmente turísticos como República Dominicana se ven muy afectados porque una de las medidas de protección que ejerce el Estado para evitar la propagación del virus y para incluso contenerlo y evitar que la población en su mayoría se contagie es cerrar la frontera, y eso bloquea el turismo. ¿Cómo hacen en República Dominicana entonces si los ingresos provienen de allí? Bueno, pero fíjate que República Dominicana, la primera acción dinamizadora de la economía no es el turismo, es el segundo sí. Pero el primero son las remesas que muchos dominicanos en otros países, especialmente en Estados Unidos, envían a sus familiares, a sus nacionales. Y esa es la primera actividad que dinamiza la economía del país. El segundo, por supuesto, es el hecho turístico, pero también hay unas zonas, las zonas altas de la República Dominicana, José Israel, que tienen una actividad agropecuaria bien interesante. Entonces, no es solamente turismo lo que, digamos, dinamiza la economía de la República Dominicana, sino que también en las fluctuaciones hay otras actividades económicas, otros mercados que en menos intensidad, por supuesto, pero sí ayudan a paliar un poco
en medio de esto lo que estamos viviendo, pues han logrado mitigar esos impactos negativos. Sin embargo, José Israel, hay algo importante. Poco antes de las elecciones presidenciales de la República Dominicana, el presidente de la República, actual presidente, aún presidente de la República, Danilo Medina, había permitido los vuelos hacia República Dominicana. Entonces eso, digamos, ha permitido que la actividad turística vaya reactivándose. Josmer, tú que estás allá, tienes más de un año ya, eres parte de la diáspora de venezolanos repartidos por el mundo y tú estás en esta zona caribeña. ¿Cuál es la diferencia para un politólogo ver el hecho concreto estando en Venezuela a tener que analizarlo, observarlo a la distancia desde República Dominicana? ¿Cuál es la diferencia? Mira, es una pregunta bien interesante, José Israel, porque hay algo que debe no solamente considerarse como un eje transversal para el análisis político, es que es un enfoque del análisis político. Lo vivencial del país, tú quizás te alejas un poco, perdiendo los elementos de racionalidad que puedas tener, y comienza, y entonces se involucra un hecho emocional, emotivo, irracional, si se quiere, visceral, sobre el entendimiento de los hechos políticos, en este caso sobre Venezuela. Sin embargo, José Israel, un politólogo que trate de ser ecuánime en su análisis político, no se aleja de las escuelas de entendimiento, de enfoque y de estudio, de una evaluación de escenario, que son tres elementos básicos, José Israel: lo jurídico, lo económico y lo institucional enmarcado en lo político. Y eso tú lo puedes hacer desde cualquier lugar. Sin embargo, insisto en que hay un hecho que incide en la capacidad de análisis, y es que, bueno, quizás hay situaciones emotivas que inciden, y eso te aleja un poco del entendimiento mucho más exacto de lo que pueda estar ocurriendo. Sin embargo, en mi caso, José Israel, no me alejo y no dejo de interesarme en lo que pueda ocurrir en Venezuela. A diario me estoy informando de lo que está pasando, y que además no solamente me informo, es que sigo haciendo lo propio por el país, más allá de cualquier postura. Y como sigues informado, estamos ya camino a unas elecciones parlamentarias pautadas por el Consejo Nacional Electoral para el 6 de diciembre de este año. Una vez más, un sector opositor, en este caso María Corina Machado, lo que he llamado un sector radical, y el propio Leopoldo López, Juan Guaidó, han descartado cualquier posibilidad de ir a este proceso electoral. De hecho, lo están cuestionando y lo van a bombardear, traducido en un llamado a la abstención. Ya vivimos eso en el 2018, cuando eso influyó en el votante y lamentablemente pues no se activó el voto opositor, y el gobierno, a través de la candidatura de Maduro, repitió y hoy ejercen el poder. ¿Tú crees que puede haber una recomposición dentro de la oposición capaz de motivar al elector a que hay razones suficientes para ir a votar? Mira, yo creo que, a ver, son dos cosas. Uno, la capacidad operativa dependerá de la intención política para la organización de la estructura y la funcionabilidad de las acciones. Es decir, si los actores políticos de todas las oposiciones de Venezuela, yo me niego a hablar de la oposición, porque es que no existe una corriente opositora en Venezuela. Hay diferentes bloques opositores, entonces tenemos que hablar de oposiciones en Venezuela. Si logran entender el escenario adverso que se les presenta, entonces tendrán que reorganizarse, reconstruir la agenda política, y en función de eso el plan de acción tiene que ser totalmente distinto. Si no lo hacen, estarán condenados, José Israel, a seguir fracasando en las acciones, y lo digo así responsablemente, fracasando en las acciones, porque en la gerencia política, cuando un objetivo se traza con actores involucrados, con un tiempo limitado o definido, con unos recursos direccionados, y tú no lo alcanzas,
fracasaste en esa gerencia política. Entonces, si lo siguen haciendo como hasta hoy lo han hecho, bueno, difícilmente puedan lograr el objetivo. ¿Cuál es? Que esa es otra cosa, José Israel. No se trata solamente de sacar a Nicolás Maduro del poder, porque ¿cuál es el fin de cualquier organización política y electoral o de cualquier actor político? Obtener o mantener el poder. Entonces no se trata solamente de sacar a Nicolás Maduro de la presidencia, es que tiene que llegar a la presidencia. La gente cree que saliendo Nicolás Maduro, por cualquiera sea de las vías, del poder ejecutivo, entonces ya ellos van a ser gobierno. Yo creo que ese es un escenario, pero hay otros donde ellos pudieran perder espacios de poder. Eso como un primer punto. Y lo segundo, José Israel, yo creo que sí existe la posibilidad de rescatar espacios de poder, entiéndase de sacar a Nicolás Maduro. Solo que hay que definirlo abiertamente, José Israel. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con quién se van a alinear las diferentes oposiciones en Venezuela? Con ese grupo de opositores, de líderes opositores que dicen que es a través de un golpe de Estado. Con ese grupo, que por cierto eso yo lo rechazo, con ese grupo que dice que es a través de una intervención militar internacional, o con ese grupo que habla de diálogo y de entendimiento y una especie de paz y olvido. Entonces, ¿con quién nos vamos a alinear? Mientras esa no se define, mientras eso no existe una agenda única, pero en general es difícil. Yo responsablemente lo he dicho en las redes sociales, aunque me han linchado, Nicolás Maduro no solamente va a seguir en el 2020, sino que pudiera terminar su mandato en el 2024. ¿Tú no piensas que cuando un equipo está perdiendo y el pitcher le caen a palo, da base por bola y le caen a palo, no debe salir un manager a cambiar de pitcher? Por ejemplo, en este momento la oposición respaldada a nivel mundial con recursos importantes se llama Juan Guaidó. ¿Tú no crees que es momento de cambiar el pitcher? Lo que pasa es que en un juego de béisbol, así como en la política, el pitcher es un elemento importante que engrana todo el juego. Es decir, el juego y el equipo no es el pitcher. Igual que en política, el presidente de la Asamblea Nacional y eventualmente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no es el único responsable ni es el único que tiene la capacidad de acción. Hay un equipo que debe hacer lo propio para conseguir esos objetivos, no solamente de sacar a Nicolás Maduro de la presidencia, sino obtener los demás espacios de poder. Bueno, hoy el pitcher en ese juego político no tiene el acompañamiento engranado del resto de los miembros del equipo, del juego de béisbol. Existe hoy una incapacidad, una inoperancia, perdón, José Israel, una inoperancia en ese equipo de béisbol, en ese equipo político de Juan Guaidó, bueno, que no da pie con bola, diríamos nosotros en Venezuela. No hay la capacidad. Tú lo ves en el béisbol, que el manager sabe a cada rato sacar el catcher, sacar primera base, sacar un centerfield, sacar un segunda base. A la hora de estar perdiendo, sacan al pitcher. Sí, por supuesto. El pitcher es más importante. El tema es un elemento importante. El tema está, José Israel, que en el juego de béisbol hay un manager, hay alguien que puede dirigir a todo ese equipo y tiene la capacidad de sacar al pitcher. Pero en Venezuela no existe ese manager, que no es Estados Unidos, porque algunos pudieran decir, sí, pero es que Estados Unidos mueve los hilos del poder en las oposiciones en Venezuela y decide si Juan Guaidó sigue en la presidencia. Eso es falso. ¿Y quién es el presidente de los manager de ese? ¿Y quién es el manager de ese equipo? No, es que yo pienso que existe más bien un grupo entre asesores externos, entre fuerzas políticas que sí tienen capacidad de decisión, entiéndase G4, algunos factores civiles, económicos y extranjeros que convergen en ese manejo del equipo. Entonces no podemos hablar de un manager que hay en Venezuela. Yo creo que más bien si hay un staff de personas que dicen, mira, estas son las decisiones que deben tomarse, pero la decisión última la tiene el presidente de la Asamblea Nacional y eventualmente interino
Bueno, Juan yo Guaidó. voy a diferir contigo porque la información que uno maneja en niveles altos de ese sector es que el jefe de Guaidó es Leopoldo López y el jefe de todo, que es el que pone los reales, los guantes, la pelota, la madrina y todo, es Donald Trump, que el día que anuncie que no le guste más Guaidó, pone a otro. ¿Y quién va a chistear? Mira, esa información que tú tienes, bueno, yo entiendo esa vertiente, ¿no? Pero te digo, en los equipos de trabajo que he participado, Leopoldo López sí tiene una voz importante. Leopoldo López no solamente es escuchado, es que tiene capacidad de incidir en la decisión del presidente de la Asamblea Nacional y eventualmente interino Juan Guaidó, pero no tiene la decisión última. Es más bien si es una voz que tiene un espacio, no solamente en Juan Guaidó, sino en el anillo más cercano de Juan, ¿no? De Guaidó. Pero no, yo difiero en eso, Israel, y lo difiero desde el conocimiento del hecho, desde la participación de esos grupos que han estado cerca de Juan y de Leopoldo, y no es verdad que Leopoldo es el que decide. Bueno, Decide, a mí me han dicho siempre que el que pone los reales da las órdenes. Y en este caso, quien pone los reales es Estados Unidos. Usted tiene la palabra. Usted tiene la palabra. Bueno, pero es que tú sabes que Estados Unidos siempre ha tenido una participación, una incidencia, no solamente en Venezuela, sino en todos los países latinoamericanos. Y que, bueno, por supuesto, en el caso de Venezuela sí tiene una voz más que importante, digo yo, influyente en las acciones que puedan tomarse. Donald Trump puede no solamente legitimar en la geopolítica mundial a Juan Guaidó, sino que también puede desacreditarlo como hay una ola por allí de descrédito hacia el presidente Guaidó. Sin embargo, la decisión, y en esto quiero ser enfático, José Israel, la decisión última sobre lo que puede ocurrir en Venezuela es de Juan Guaidó. Si es si es así, entonces tú estás dándonos a entender que el responsable de los fracasos y errores es Juan Guaidó. Como también de los avances y de los logros que se han obtenido. ¿Cuál es, por ejemplo? Y es que eso no tiene... Bueno, mira, yo creo que existe un engranaje de fuerzas de gobierno empresariales y fuerzas ciudadanas que se han alineado en virtud de la agenda que existe hoy en Venezuela. El conocimiento internacional que tiene Venezuela sobre no solamente lo económico, sino también lo político, lo gubernamental, lo institucional del país es bien importante. Habían países, José Israel, que simplemente no desconocían lo que estaba ocurriendo en Venezuela y que hoy todos estén alineados en función no de una personificación política, no en virtud de Juan Guaidó, es en virtud de Venezuela. Ese es un primer avance que anteriormente no se tuvo, ni con Ramos Alú, ni con Barbosa, ni con Julio Borges. Pero es que el presidente de la Asamblea Nacional lo logró. Pero ninguno se colocó en la posición de presidente encargado. Todos eran presidentes del Parlamento. La diferencia con Guaidó es que lo reconocen como presidente encargado. Sí, tú sabes que uno de los elementos más importantes de la política, además del talento y del dinero, es también el tiempo. Y quienes nombré anteriormente, bueno, no tenían razón alguna para ser reconocido entonces como presidente interino. Ahora, el presidente Guaidó, producto del periodo presidencial que terminaba en el 2018, pues entonces es así reconocido por la comunidad internacional, ¿no? Entonces,
Por eso otros presidentes de la Asamblea Nacional no se decretaban como presidente interino. Ahora, yo voy a retomar algo que tú dijiste. Que yo estoy diciendo que Juan Guaidó es responsable de los fracasos, por supuesto. Claro que sí. Es responsable de los fracasos. Inclusive a Juan Guaidó se le han presentado todos los escenarios posibles frente a Venezuela para lograr el objetivo de salir de la presidencia en manos de Nicolás Maduro. Que él no haya tomado decisión, la historia entonces, y seguramente la historia próxima, José Israel, va a cobrarle alguna factura a Juan Guaidó, que por cierto, el tiempo, hablando del tiempo, se le está terminando, porque constitucionalmente, bueno, corresponden elecciones. Nos guste o no, pero el sistema electoral venezolano corresponde elecciones. Ya ellos anunciaron que va a haber continuidad administrativa, así elija una nueva Asamblea Nacional. Es decir, seguiré siendo presidente encargado, presidente del Parlamento, seguiremos siendo diputados hasta que cese la usurpación. Ya lo anunciaron. Bueno, entonces, ¿quiénes creemos y acompañamos las acciones del presidente Guaidó? Hasta ese día lo estaremos acompañando. Que ojo, yo no estoy hablando por un grupo, estoy hablando por mí. Pero te aseguro también, José Israel, que son muchos los que van a tomar una posición, no solamente crítica hacia el comportamiento caudillesco y neototalitario de Nicolás Maduro. Es que el comportamiento político de ese perfil también se puede aplicar a cualquier otro actor político que intente violar el hilo constitucional del país. Y no hay justificación alguna. Que va a haber continuidad administrativa. Se dará un debate seguramente del Estado de Derecho en Venezuela. ¿Está sujeto el futuro de Guaidó y de ese sector a que gane o pierda Trump las presidenciales en los Estados Unidos? Esa es una lectura que ha sido tendenciosa, José Israel, porque repito, Estados Unidos tiene incidencia en todos los países latinoamericanos, pero en el caso de Venezuela, que es el que conozco con mayor detalle, no decide cuál va a ser la ruta que pueda tomar el presidente, en este caso el presidente Juan Guaidó. Da recomendaciones, da un apoyo importante, pero hasta allí. Entonces, yo estoy convencido que el presidente Donald Trump, más allá de su reelección o no, la geopolítica latinoamericana y mundial seguirá dándole el reconocimiento a quien lo tenga. Entonces, yo creo que eso no va a ser incidente en las próximas acciones. Si Joe Biden gana las presidencias de los Estados Unidos, todo sigue igual. Yo creo que si Joe Biden gana la presidencia de los Estados Unidos, el resurgimiento de la izquierda latinoamericana va a ser abismal. Joe Biden no se parece al ciudadano norteamericano que hasta unos cambios inclusive de la propia administración de Donald Trump. Y si todo sigue igual, no lo creo porque Joe Biden, no solamente por posición dogmática y de corriente filosófica, es muy distante a lo que representa Juan Guaidó, es más bien un cercano a todas estas corrientes progresistas. Yo no creo que siga igual en la relación Venezuela-Estados Unidos, pero Estados Unidos no define la geopolítica. Incide sí, pero no la define. A Trump lo han calificado de patán, de torpe, de decir una cosa, después cambiar, decir otra, y con el manejo de la pandemia ha sido muy ineficiente, muy torpe. Entonces tú dices que Trump representa al ciudadano norteamericano. ¿Así es el ciudadano de Estados Unidos? Lo que pasa es que en una campaña en una fase de pre-campaña, el descrédito y la descalificación está a la orden del día. Tendríamos nosotros que preguntarnos, bueno, ¿quién señala al presidente Guaidó de esa forma? Bueno, seguramente son algunas personas que con unas componendas quieren afectar la imagen del presidente Donald Trump. Porque recuerdo que en las primeras elecciones, en la primera elección donde él fue definitivamente elegido presidente, no solamente decían eso, es que decía que el hombre iba a llegar a Estados Unidos a acabar con la masa latinoamericana, de latinos, que habían en Estados Unidos, y que además iba a privatizar absolutamente todo y que se iba a adueñar del país.
cosa que no fue así. Entonces, creo que eso es más un tema de coyuntura, de la situación, que a una realidad. ¿Cuál es la verdad de Estados Unidos y del ciudadano norteamericano? Son personas que no admiten, no contemplan, ni siquiera reconocen por alguna razón una especie de anarquismo, de desorden, de violencia que está expresada más bien en un grupo que es distinto a Donald Trump. Hay encuestas de encuestas. Tú conoces ese instrumento científico, metodología válida, trabajo de campo para saber qué está pensando la gente sobre qué tema y qué está pensando la gente sobre los personajes, en este caso de la política. Y por supuesto, tratan de desprestigiar según los resultados que me convienen o no. Pero en todo caso, hay encuestas que hablan de un altísimo rechazo al presidente Nicolás Maduro, que tiene un altísimo rechazo de Venezuela. Y por otro lado, esa misma encuesta dice que en el manejo de la pandemia hay un alto apoyo, una alta visión positiva de cómo Maduro ha manejado la pandemia del COVID-19. ¿Tú manejas elementos vinculados a esto? Sí, yo estuve revisando hace poco, por cierto, estamos hablando quizás 15, 20 días, un informe que presentaría Datincorp, y ciertamente los niveles de rechazo de la figura presidencial de Nicolás Maduro es bastante alta, pero en paralelo, cuando tú haces los cruces de esos niveles de rechazo con los niveles de rechazo que también tiene no solamente Juan Guaidó, sino otros representantes de la vida política en Venezuela, pues resulta que existe digamos, un empate técnico, es decir, la diferencia que puede legitimar a uno y a otro es bastante poco. Y cuando digo legitimar, no hablo en términos estrictamente jurídicos, legales. No, digo yo los niveles de aceptación que tienen estos actores políticos. Bueno, le da una ventaja, aunque muy mínima, a Nicolás Maduro. Eso debería llevar a la reflexión a muchos actores, o mejor dicho, representantes de las oposiciones en Venezuela. Y en cuanto al manejo del COVID-19, bueno, cuando el ciudadano hace la comparación, José Israel, ahí llamaba la atención que en esa encuesta de Datincorp, en ese estudio de escenario, evaluaban la gestión del presidente Nicolás Maduro con la gestión del presidente Juan Guaidó. Claro, por supuesto que Guaidó no tiene reconocimiento porque no tiene capacidad de acción, no tiene capacidad operativa, a diferencia de el presidente Nicolás Maduro, que no solamente tiene el manejo de la institucionalidad en Venezuela, es que además tiene el también reconocimiento de algunos países de la comunidad internacional que lo han apoyado para enfrentar todo esto. Caso China, caso Rusia. Entonces, yo creo que eso le ha permitido a Nicolás Maduro oxigenar un poco y mitigar un poco todo ese rechazo y concepción negativa sobre su figura. Bueno, pues tiene una lógica. El presidente Nicolás Maduro es responsable de los errores y los aciertos gestionando la lucha contra la pandemia. Guaidó, que se presenta como presidente encargado, ni se equivoca ni acierta porque no gestiona. Ahí está la diferencia. Sí, por eso exacto, por eso te digo, pero hacían una comparación porque de alguna manera el presidente Guaidó, si es presidente interino, entonces debe tener algún tipo de incidencia en este escenario. Ahora, hay algo bastante que también es importante resaltarlo sobre ese estudio de escenario que es de Datincorp. Ellos allí determinan, José Israel, que el COVID-19 sí es uno de los, hoy es el problema que más demanda el venezolano, pero luego del COVID-19 está la inseguridad en Venezuela, o mejor dicho, como se plantea metodológicamente, la seguridad en Venezuela es uno de los elementos que preocupa al ciudadano frente a la gestión que pueda estar haciendo el gobierno de Nicolás Maduro. Y digamos, la seguridad en Venezuela no tiene mayor relación con el COVID-19, porque es un histórico de incapacidad que ha mostrado el Estado venezolano a través del gobierno frente a este flagelo. Entonces, creo que
hay otros elementos que inciden en la evaluación de gestión de Nicolás Maduro. La pandemia y este coronavirus que nadie buscó, que nadie anheló, que ningún ser humano deseaba que esto se presentara, finalmente ayudó a muchos gobernantes y desnudó a otros. Y también puso en relieve un viejo debate sobre cuál debe ser el papel del Estado, que debe ser pequeño, muy reducido, y la empresa privada muy robusta. Sin embargo, en todo el mundo es el Estado el que pone la cara y el que está accionando en favor de los ciudadanos. En este caso, en Venezuela, se confirma que el Estado tiene que ser fuerte y robusto, sobre todo en sectores clave como la salud, para poder enfrentar fenómenos como este. Bueno, yo creo que en todas partes del mundo y todas las teorías políticas establecen que nunca ninguna institución puede tener tanta capacidad como el propio Estado. Entonces, aún cuando tenga participación importante. Fíjate, si nosotros hablamos del caso de Estados Unidos o Israel, bueno, Estados Unidos tiene una imponencia en sus políticas públicas. Tanto, pero no tanto, perdón, como el sector privado, aun cuando son los privados quienes tienen un espacio mayor frente a cualquier otra figura jurídica de organización en lo que pueda darse para el desarrollo de ese país. En el caso de Venezuela, es bien difícil pensar que la empresa privada pueda tener una participación efectiva y definitiva, incidente y resultante frente al COVID-19 o cualquier otro escenario, porque ha sido muy golpeada, ha sido minimizada su figura frente al gobierno, a los gobiernos del otrora presidente Hugo Chávez y actualmente el presidente Nicolás Maduro, por lo que el Estado venezolano en el gobierno de Nicolás Maduro, entonces tiene la exclusiva participación frente al COVID-19, que ha sido relativamente positiva su participación. Es posible, sería egoísta si decimos lo contrario, pero hay otro flagelo que también afecta al venezolano, quizás más que el COVID-19, y allí entonces los números se le van abajo a Nicolás Maduro. La única opción que tiene la oposición para ganar la mayoría en el Parlamento el 6 de diciembre es la unidad perfecta. No, no lo es, José Israel, pues sería una lectura errática por parte de ellos, porque más allá de esa unidad perfecta, además que la unidad perfecta es más bien, la unidad yo la entiendo, pero la unidad perfecta, eso es un cliché, no existe la unidad perfecta, pero además de eso, hay un elemento que es mucho más importante, y es que el sistema electoral venezolano, y yo no estoy hablando ni del CNE, yo no estoy hablando de los rectores, hablo del sistema de todos los elementos que se engranan en un proceso electoral, deben ser modificados, que por cierto debió ser discutido en la gestión de la presidencia parlamentaria de Juan Guaidó. Nunca se modificó el sistema electoral venezolano, ese que acusamos de fraudulento, nefasto, poco confiable. Entonces, si es todo eso, ¿por qué los diputados, además de hacer nada, no hicieron algo sobre ese sistema electoral? Eso es contradictorio. Entonces, la unidad, pongámosles el apellido perfecta, no es suficiente para poder ganar una mayoría en el Parlamento y otras elecciones. ¿Cuáles son las motivaciones, partiendo de sondeos y de estudios de opinión, que tiene el venezolano opositor para ir a votar en las parlamentarias? ¿A cuenta de qué voy a votar? ¿Con qué objetivo debo ir a votar? Qué buena pregunta, José Israel, porque Datincorp, yo me voy a referir al hecho técnico. Datincorp allí determinó algo que en el ideario de algunos líderes de opositor está mal dibujado. Hay gente que dice, el venezolano quiere salir de Nicolás Maduro. Sí, pero cuando el venezolano, o al menos esa población muestra para ese estudio de opinión, dice antes de
de expresar su inconformidad con la presidencia de Nicolás Maduro, expresa la necesidad de un cambio político en Venezuela. Y el cambio político es a través de qué. Es decir, ¿cómo se traduce el cambio político? ¿Qué es el cambio político? ¿Cómo entendemos y cómo logramos y cómo hablamos de un cambio político? ¿Eso pasa necesariamente por la salida de Nicolás Maduro? Yo no lo creo, porque no se trata de la personificación de la política que está en los genes del Estado. Es que se trata de un esquema de gestión, se trata de una forma de entender la gestión pública, la gerencia política que debe ser modificado, que debe ser cambiado. Entonces, con esto surge otra pregunta, José Israel, y es que esto está fuera de ese estudio de escenario que hizo Aticor, pero traería yo a colación esas oposiciones en Venezuela tienen la cualidad, el perfil, la característica para aterrizar ese proceso de cambio que aspira el venezolano, que no es exclusivamente salir de Nicolás Maduro. Ojo, es la forma en que se hace política en Venezuela. Hay que repensar la política en Venezuela. Entonces, yo creo que, para sintetizar, yo creo que los diferentes factores de las oposiciones en Venezuela deben comprender de una mejor manera los escenarios y las demandas sociales que puedan estar ocurriendo. Nicolás Maduro por un lado, Juan Guaidó por otro lado, no salen alternativas, no prenden figuras como Fermín, Eduardo Fernández, Capriles, Henry Falcón, Bertucci. Es decir, no hay una figura que irrumpa y diga, bueno, aquí está la alternativa y la gente se pueda enganchar. ¿Qué pasa? Bueno, pero es que por eso mira, la política, José Israel, es antropomórfica, es decir, tiene carne, hueso y un cerebro. Y tiene un perfil actitudinal. Entonces, cuando el venezolano en el ideario dibuja un cambio, que repito, no es exclusivamente salir de Nicolás Maduro, ese cambio es desarrollo, trabajo, función de la institución pública, recuperar el tejido social para una convivencia, desarrollo y crecimiento económico, etcétera. Eso lo tiene que dibujar un actor político. Cuando vean su rostro, cuando vean su cara, cuando escuchen su voz, debe transmitir eso. Y de las personas que tú nombraste, yo no voy a hacer mención a una en específico, pero de las personas que tú nombraste, ninguna refleja ese ideario que tiene el venezolano del cambio. Porque ni siquiera el presidente Juan Guaidó representa todo ese perfil característico de la política que te estoy hablando. Entonces, ¿por qué en aquel momento, y yo aquí traigo una política comparada, y nosotros lo hablamos mucho en los estudios de Somos Televisión, ¿por qué nosotros pensábamos que el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, pudiera ser presidente de Venezuela? Porque en aquel momento había un surgimiento en Latinoamérica de presidentes que tenían un perfil de personas privadas, exitosas en la gerencia de sus empresas y que estuvieron inmersas entonces en el hecho político. Y en Venezuela, bueno, se dibujó se dibujó. Ahora, eso pasó, ya eso no existe. Sí. Ahora hay otro perfil de esa política, pero no hay quien la personifique. Nos queda un minuto. Y agradeciéndote el tiempo, yo ver a la distancia. Yo sé que anhelas unos pepitos de aquí mixtos, de Barquisimeto, unos buenos patacones maracuchos. Si a ti te llaman a la Casa Blanca, yo venga acá un momentico y te llaman ella, mira, necesitamos que nos digan, tenemos que cambiar de pitcher. Ya Guaidó ya no le da más el brazo. ¿A qué pitcher sugerirías tú? Mira, yo creo que es este. Mira, yo voy a tomar las palabras de un estratega político extraordinario, el segundo mejor catalogado como estratega político del mundo, JJ Rendón. La causa es Venezuela y el país está por encima de los egos. La causa está por encima de los egos. Si hoy Juan Guaidó es el capital político más importante de Venezuela, entonces la Casa Blanca tendrá que apoyar a Juan Guaidó. Pero si mañana es
María Corina Machado, entonces que sea María Corina, o su antítesis, Henry Falcón, que sea Henry Falcón. Es decir, no se trata de un hombre o de una mujer, se trata del país. Gracias, Josber. Seguimos. Israel, siempre dispuesto. Yo lo sé. Siempre dispuesto, siempre la orden. Te lo agradezco. Pendiente para futuras entregas. Seguro. Saludos. A través de su espacio, usted tiene la palabra por Somos Televisión. Usted tiene la palabra.